que es la creación de la subprocuraduría indígena. Si bien no se cumplió a cabalidad ese compromiso, sí se creó la agencia especializada de atención a la población indígena. Sin embargo, nosotros confiamos en el jefe de gobierno electo, el licenciado Mancera, por haber estado ahí mismo, y confiamos en su eslogan de que decidamos juntos, ¿no? Y nosotros lo que hemos planteado es que no solamente necesitamos una agencia especializada, necesitamos otra en Iztapalapa, necesitamos otra en la GAM, y luego necesitamos una fiscalía especializada y luego la subprocuraduría. Creo que vamos en esa lógica, ¿no? Entonces yo, pues, de los demás compromisos ya ni les hablo, porque pues igual está, ¿no? El dichoso consejo, digo, si bien tuvo su aportación la CEDEREC en el comité consultivo, que de igual manera ahí impulsamos a una compañera mije, esta Cristal Mora, pero digo, se constituyó y todo, pero creo que no se reúne, no nada, ¿no? Entonces igual estamos todavía en pañales, un consejo consultivo que realmente tenga presencia, pues, los pueblos indígenas allí, que incidan en las políticas públicas, que incidan en el presupuesto de la CEDEREC. Entonces, pues lo que yo les quería decir, y finalmente, pues el desafío está ahí, el reto, los compromisos, la deuda histórica, ahí está. Creo que la CEDEREC hizo un buen papel en el rollo de la consulta indígena. Sin embargo, es mucho tiempo invertido, es mucho trabajo, es mucha riqueza que está ahí de los pueblos indígenas que no quedan plasmados en la iniciativa de ley, y que donde digo yo de nuevo, nosotros los indígenas, las organizaciones, los pueblos, estamos de acuerdo. Lo que queremos es que nos reconozcan, ¿sí? Para eso, yo repito una palabra que otro hermano indígena dijo: servidores públicos, instituciones, de todas las instancias de gobierno, políticos, legisladores, primero conózcanos, primero valoren la riqueza que traemos, conozcan qué es lo que estamos pidiendo en materia de autonomía, conozcan primero qué es lo que reclamamos de la libre determinación, qué es lo que queremos en cada uno de los derechos. Si bien se ha avanzado en las políticas de atención en materia de salud, en materia de educación y en materia de justicia, pero es un derecho que todo ciudadano tiene aquí en la ciudad, y nosotros lo que reclamamos es un derecho a cada uno de esas cuestiones, pero específico, que responda a las necesidades de los pueblos indígenas. Entonces, yo les agradezco. Estamos en este Día Internacional, no es de festejo, no es nada, como han dicho aquí, seguimos debatiendo, seguimos luchando. Ahorita un poco nosotros estamos al margen de las políticas y programas de gobierno como organización, porque preferimos crear y conservar nuestros preceptos comunitarios. Gracias. Muchas gracias, Arnulfo. Como a él y a todos los compañeros, pues da pena decirles ya está el tiempo, ¿verdad? Pero es por el respeto a los demás, aunque justamente este espacio en este foro, pues es para eso, ¿verdad? No, yo en una reflexión tanto del día de ayer, como hoy lo digo, ya una vez pasados los compañeros anteriores, digo, hay que escuchar las voces, hay que escuchar las cosas, hay que escuchar las reflexiones, hay que tomar medidas, hay que juntar voluntades, hay que exigir derechos. Entonces, para esto
es el espacio, para esto es el foro. Pero también digo, juntos luchemos por esa situación, organicémonos sociedad civil, organicémonos organizaciones mismas sociales y organicémonos gobierno para luchar por este día y todos los demás días. No es como una celebración, es como si hay un día X para, no sé, el día del trabajo, el día del niño, etcétera. Es la conmemoración, pero hacer énfasis en la lucha por esos derechos, por esos valores, por esa fuerza que debemos defender día a día a través de, justamente por los derechos, el derecho que tenemos. Bien, nos falta nuestro compañero Iván Gómez César, investigador de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Iván nos va a comentar también varias experiencias o trabajos realizados y creo que el reto aquí lo tenemos pues en la mesa misma, con lo que hemos comentado, con lo que las compañeras han expresado, y estoy segura por la trayectoria de trabajo del maestro Iván, cerrará perfectamente este foro con todas estas situaciones, tanto que él trae como las que hemos escuchado, estas voces dichas por los compañeros y compañeras. Tienes la palabra, Iván. Muchas gracias. Agradezco mucho su honor estar aquí, a CDLEC, a su gente que organizó esto tan rápidamente también. Y bueno, yo traeré unas reflexiones generales sobre lo que aprecio, que es el proceso de fortalecimiento de las identidades étnicas indígenas en la Ciudad de México. Para hablar de esto hay que hablar inevitablemente de la globalización. Es curioso porque la globalización, por un lado, tiende a uniformizar las culturas. La gente tiene acceso a ciertos valores que difunden los medios con mucha eficiencia, que van uniformizando la cultura, pero a la vez va creando su contrario, la diversidad también. Es muy interesante cómo está sucediendo esto, porque esto es un proceso mundial y es muy visible en América Latina, y aquí hemos visto algunas cosas. Creo que todos somos testigos de que en América Latina esta fuerza de reserva moral que tienen nuestros pueblos indígenas se ha expresado con toda su dimensión. Esta idea de cuestionamiento a la idea de progreso dominante por otra visión, en la que el hombre no es el dueño, sino es parte de la naturaleza, me parece que es muy poderosa, muy importante. Ya se han mencionado varios casos, se mencionó lo de Colombia, se han mencionado varios más. Quisiera recordar uno de un país que la impresión es de que es un país casi totalmente blanco, como Uruguay, que sin embargo hace unas pocas semanas apareció la presencia de los charrúas, que fueron eliminados prácticamente después de la Guerra de Independencia. Pues no, ahí están los charrúas de nuevo. Están haciendo parte de Uruguay. Toda América Latina ha sido escenario de este crecimiento. Y por supuesto que las ciudades son parte de ese proceso. Un solo dato nos muestra la trascendencia de esto. En 1900, el 4% de la población mundial vivía en las ciudades. 100 años después, 50% de la población mundial vive en ciudades, y en América Latina es aún todavía más acusado. El 70% de la población vive en ciudades, en grandes conglomerados urbanos. Esto por sí solo muestra que lo que tenemos es un... Perdón, la primera, nada más la primera. Esta es un poco una expresión de esto. Esta escultura todos la conocen, y los extranjeros que la conozcan, está en el Zócalo, o muy cerca al lado del Zócalo. Es la que conmemora la fundación de Tenochtitlan y está llena de chilangos, o sea, los mexicanos que habitamos esta ciudad, que se han apoderado hasta del último indio que estaba ahí en la piedra. Ahí está. Eso es un poco la expresión
de este amontonamiento que somos ahora las grandes ciudades de todo el mundo y de América Latina en particular. Bueno, hablar de México, de la Ciudad de México, yo empezaría hablando de una parte de este proceso de fortalecimiento étnico es la cuestión simbólica. La primera parte, sigue por favor. México tiene una peculiar condición. La antigua ciudad de México, Tenochtitlan, se dio su nombre al país. Y el símbolo de la ciudad, que es es el águila parada en el nopal, sobre el corazón de Copil. Esta águila se convirtió en el símbolo del país, es el escudo nacional. En la ciudad se dio su nombre al país, su símbolo también. Paradójicamente, el símbolo de la ciudad, la que sigue por favor, la que sigue, este es el símbolo de la ciudad, también lo pueden ver en el Zócalo, ahí está en los portales, es de 1528. El otro fue en el siglo XIX. Conviene recordarlo porque el proceso en el que México se termina llamando de esa manera es en el siglo más antiindígena. O sea, a los indios sí se les toma sus símbolos, pero no a ellos mismos. El siglo XIX es el siglo que quiere negar el rostro indígena de México. Se les desconoce, se propicia la migración europea, se desconoce su propiedad sobre la tierra y sin embargo se retoma su nombre para el país en sus símbolos. Esto es más antiguo, esto es 1528. Es muy rápido cuando se monta la ciudad española sobre la ciudad indígena, que es un caso peculiar de dentro de las capitales de América Latina. Esta tiene esa peculiaridad. Aquí se montó la ciudad encima de la otra y de esa manera le dio como vida artificial. La otra ciudad está acá abajo, pero el símbolo fue no podía ser más español. Un torreón de oro, leones, que no sé cómo tiene que ser español, pero es español aquí. Y lo único americano, digamos, son los nopales, o la flora local. Esto es el símbolo todavía hoy de la Ciudad de México. O sea, el país tiene un símbolo indígena y la ciudad tiene un símbolo español. El corazón de la ciudad, ahora montado en la ciudad colonial, pretende ser español. Sin embargo, lo que sucede es que se va a dar una suerte de lucha simbólica por la capital de este país. La lógica colonial implicaba desconocer la cultura previa. Había que negarla. Es como un espacio vacío, había que refundar. Eso es lo que intentaron hacer los españoles. Sin embargo, decía, se da una lucha y es el primer punto de la realización de esta ciudad o del fortalecimiento de la identidad indígena de la ciudad. Es algo que empezó en 1976 y que continúa hoy, que es el resurgimiento de la vieja ciudad de Tenochtitlan. La anterior tiene un antecedente muy importante. Ahí están los dos grandes símbolos de este proceso. El antecedente es en fines de la colonia, es el gobierno de Amarilla Gijedo, cuando aparecen dos muy importantes figuras sagradas de México, Tenochtitlan. En este caso es la Coatlicue, que está a la derecha mía, y junto con la Piedra del Sol, que van a significar un quiebre de lo que había sido hasta ese momento la lucha por los símbolos. Durante todo el proceso colonial, o buena parte de él, simple y sencillamente habían sido destruidos todos este tipo de expresiones culturales y religiosas, habían sido destruidas. Fueron destruidos muchos miles de piezas. En las crónicas, el propio Cortés, por ejemplo, habla de cuántos miles destruyó él mismo. Y cada uno de ellos hicieron lo mismo. Pero a fines de la colonia aparecieron estas dos figuras principales y otras muchas, por cierto, y ya no las destruyeron. Ya no las destruyeron porque era parte del proceso de lo que les hablaba, lo que se le llamó la expropiación del pasado. La élite criolla y después la élite mestiza van a apoderarse de los valores indígenas para su propio sentido de las cosas. Se van a apoderar de ellas, pero es curioso, lo hacen así, pero hay una suerte de frontera delicada
Esta pieza, que es la más importante hoy todavía conocida en el Museo de Antropología, la Coatlicue, que es la Madre Tierra, fue puesta a la vuelta de Palacio Nacional, en lo que es hoy el Museo de las Culturas, y amanecía todos los días llena de flores, y empezó a crear un fervor tan grande entre los indios de la Ciudad de México y sus alrededores, que las autoridades españolas les dio miedo y la volvieron a enterrar. Es decir, sí hay un proceso de expropiación, pero también estaba vivo un sentimiento diferente. Bueno, 2 siglos después, en un lugar muy cercano, aparece la hija de la Coatlicue, aparece la Coyolxauhqui, que es la pieza que está al otro lado, que también apareció, por cierto, por la misma circunstancia de embellecimiento de la ciudad, haciendo labores, aparece la Coyolxauhqui y da lugar a un proceso en el que todavía estamos, que es el que les decía, que es el resurgimiento de la antigua ciudad. José López Portillo, en sus memorias, dice que la decisión más importante que tomó como presidente de México, cuando sintió verdaderamente el poder de ser presidente, fue cuando ordenó, mediante un decreto, la destrucción de una manzana de ciudad colonial importantísima para que resurgiera el Templo Mayor de Tenochtitlan. Él dice que fue su momento de mayor poder. Lo está diciendo el hombre que escogió la banca y otros detalles. Y a partir de esto tenemos hoy esta circunstancia. Sigue abriéndose y abriéndose espacios. Ya son muchos edificios los que están haciendo excavaciones y descubriendo en la antigua ciudad, incluida la catedral. Esta Catedral de México es una que no solamente tiene catacumbas, sino tiene inframundo. Está la antigua pirámide abajo y se puede visitar. Es más, hay danzantes abajo, en la panza, muy abajo de la catedral. Bueno, lo que estamos hablando es de una suerte de presencia de la antigua ciudad que ahora se ve con mucho respeto. Esto es un quiebre en la noción de qué ciudad somos. Marca la conciencia de todos, ¿no? La conciencia de la ciudad misma. Pero por suerte no estamos hablando solamente de un asunto de especialistas, de un asunto arqueológico. Estamos hablando de un asunto en el que hay actores sociales que se están moviendo por una gran fuerza. La que sigue, por favor. Ahora, este es el Templo Mayor, donde podemos ver los 2 símbolos, ¿no? De atrás, la Catedral Católica, y de este lado el Tzompantli indígena, el muro de calaveras de México Tenochtitlan. La que sigue, por favor. Y esta es la última pieza que ha aparecido, que es muy impresionante, es la más grande, y que por cierto le falta, no se encontró la pieza de medio, que según algunos especialistas dicen que es Huitzilopochtli, es el fundador de la ciudad, y fue arrancado para preservarlo, se entiende, no, todavía no hay una interpretación clara. Esta apenas tiene un año que se puede observar. Este es, digamos, el último eslabón, pues también es la tierra, ¿cómo se llama esta pieza? Se me olvidó en ese momento el nombre de la pieza, pero se refiere también a la tierra. La que sigue, por favor. Decíamos que esto se da en el marco de que hay actores sociales, no solamente es un asunto arqueológico. La Ciudad de México tiene un actor social, ya se ha hablado de él, yo voy a hacer una muy rápida síntesis, que son los pueblos originarios, digamos, son los primeros. Lo que permite pensar en la continuidad histórica del sentido indígena de la Ciudad de México son los pueblos originarios. Aquí estoy usando un mapa de Tere Mora, que la veo por allí, a la cual saludo. Ese mapa se lo debemos a Tere Mora. Como pueden ver, las mapitas son un pueblo. Aquí están contabilizados más de 100 pueblos y no hay una sola delegación que carezca de alguno de ellos. Toda la Ciudad de México está marcada por este peculiar actor. El más antiguo actor de la Ciudad de México está presente en toda la ciudad. Podríamos decir que, para abreviar, son 2 tipos de pueblos. Los que están en la zona, como pueden ver ahí, rural, semirural, la parte verde y amarilla, que son una 50 de pueblos, y unos 60, 70 más que están en el resto, que son pueblos plenamente urbanos. Tenemos esa primera presencia viva de lo indígena en la Ciudad de México, porque muchos de ellos no se conciben necesariamente como indígenas, sino como pueblos originarios, que es una peculiaridad de autonombrarse, y sí reconocen su herencia indígena.
pero no su actualidad indígena. Es una cosa un poco peculiar que tiene que ver con la suerte del racismo en la Ciudad de México. Los pueblos originarios tienen estas peculiaridades. ¿Por qué tenemos la circunstancia de que la Ciudad de México está llena de pueblos? Porque tuvieron la capacidad, en primer lugar, de ser una estructura funcional. Ellos fueron productores, tenían sistemas productivos sumamente avanzados que permitieron mantener cierto grado de autonomía durante toda la colonia, donde buena parte del siglo XIX ellos mantuvieron grados importantes de autonomía porque supieron negociar. Esto es un dato muy importante. Los pueblos originarios de la Ciudad de México, del centro de México, a diferencia de otros pueblos, por cierto, de otras zonas, más que el enfrentamiento armado, supieron enfrentarse al poder mediante la negociación. Y hay una enorme tradición intelectual de este hecho. Esto me parece muy importante destacarlo. Hay una tradición intelectual de los pueblos originarios que está viva. Fueron capaces de negociar y mantuvieron la continuidad. Hubo momentos en que fueron gravemente debilitados, hay momentos diferentes, y hoy estamos viviendo un proceso de fortalecimiento. En primer lugar, cultural. Los pueblos originarios de la Ciudad de México se han vuelto a ver a sí mismos, han recuperado el orgullo de ser y están expresados en una diversidad enorme de actividades en las que, bueno, a mí me ha tocado estar más o menos cerca de varias de ellas y podemos apreciar este hecho. Bueno, esa es la primera. El otro actor que viene a fortalecer el perfil indígena de la Ciudad de México son los indígenas. Esta ciudad, por cierto, siempre desde Tenochtitlan tuvo una composición múltiple. En la ciudad de Tenochtitlan había barrios de muchísimas comunidades, no solamente de la cuenca, sino de otros muchos lados. Esta ciudad siempre fue encuentro de muchas culturas. Siempre lo fue. Lo siguió siendo, aunque de menor manera. Y empezó a masificarse la presencia de otros indígenas hace unos 5 o 6 décadas. Lo que tenemos ha sido las oleadas de migración de origen rural, indígena y no indígena, pero dentro de ella la presencia indígena fue muy importante. Lo que tenemos hoy es que este sector también participa de este proceso de fortalecimiento. Bueno, aquí mismo, esta mesa es una expresión clarísima del fortalecimiento identitario de este actor, que hoy, lo que hemos escuchado aquí es expresión de esto. Los indígenas residentes en la Ciudad de México han dado pasos adelante, han mostrado más, y podemos hablar como dos polos. Está tanto la expresión de esa parte de la población indígena más desprotegida, que tiene condiciones de gran dificultad, como otro polo. Tenemos un polo intelectual. Yo estudié en la Escuela de Antropología, que era una escuela pensada para no indígenas que estudiaban a los indígenas. Ahora son tantos indígenas en la Escuela de Antropología que hay que cambiar los preceptos. Son muchísimos los que se están estudiando a sí mismos, están estudiando sus pueblos. Tenemos que cambiar también nuestras maneras de pensar. Tenemos la Ciudad de México, tanto de esta, digamos, de masa, que es la mayoría, de indígenas todavía en condiciones que ya han mencionado aquí, de muchas dificultades, como también un polo intelectual muy destacado. La Ciudad de México tiene esas dos componentes y unas formas de expresión sumamente complejas. Ya aquí se mencionaron algunos. Yo destacaría, además de lo que ya se comentó, por ejemplo, de los trabajadores, las trabajadoras del hogar, se mencionó aquí, también están los trabajadores de la construcción, que son también cientos de miles de trabajadores de la construcción. Esta ciudad ha sido construida una y otra vez por manos indígenas, que por cierto también tienen condiciones muy parecidas a las trabajadoras del hogar. A mí me tocó hace poco, tener que ver con la construcción de mi casa, eran puros indígenas, pero hay un disque sindicato que los representaba. Te cobran dinero y no conocen a ningún indígena, ellos son una cosa aparte, pero te cobran dinero, y si no, te paran la obra. Es increíble que eso pase, ¿no? Ellos no se conocen, ¿no? Los trabajadores indígenas no tienen ni idea de este supuesto sindicato. ¿Cómo podemos permitir que sigan existiendo ese tipo de corporaciones bandidas que se aprovechan de los indígenas de una manera tan exageradamente absurda? Bueno, eso lo tenemos esa condición, pero también tenemos yo diría que es un fenómeno nuevo, creciente, que yo les llamo pueblos desdoblados.
Es decir, los de una comunidad, Chilacachapa, Guerrero, o del pueblo del compañero, ¿cómo era? La Ropa, de Zapoteco de la Sierra, que llegan aquí y se desdoblan y hacen una continuidad de su pueblo. Ellos nunca pierden su punto de partida. Ellos son parte de un pueblo. Es una parte compleja del pueblo. Tenemos cada vez más ese fenómeno. No son indígenas sueltos que van por allí, no, aunque también hay de ellos. Pero muchos de ellos se están reencontrando como pueblos en la Ciudad de México. Esta ciudad es una ciudad de pueblos. Pueblos nuevos, pueblos viejos. Sí, en todo caso la diferencia. Pueblos reintegrados. Y pueblos muy complejos, porque, por ejemplo, me ha tocado ver, por ejemplo, los triquis. Tienen varios pueblos aquí, unidades habitacionales, zonas dispersas, y también tienen en Estados Unidos, y hay una triangulación muy compleja. Lo que tenemos hoy es que el mundo urbano indígena es transnacional también, y la ciudad juega un papel muy importante. No voy a insistir en las expresiones de fortalecimiento, porque aquí ha sido evidente. Lo que tenemos hoy es un paso adelante, todavía no es suficiente, y que es parte de este proceso mundial de fortalecimiento de las identidades étnicas y en particular de las indígenas en América Latina. Y hay otro punto que me quiero referir. Además de todo, esta ciudad, heredera de un proceso cultural muy complejo, tiene muchos vasos comunicantes entre estos actores y con la población en general, especialmente con aquella que está arraigada en colonias populares. Tenemos vasos comunicantes que tienen que ver, por ejemplo, con la comida. Esta ciudad está absolutamente plagada de comida indígena. Un amigo que es un intelectual aymara, brillante, Pablo Mamani, y que vivió un tiempo en mi casa, me decía: yo estoy asombrado, esta ciudad es totalmente indígena, me decía él con sus aymaras. Es indígena, la gente tiene cara indígena, tienen costumbres, hablan, cantado, usan el diminutivo exageradamente. Esta ciudad es completamente indígena, nada más que no lo saben.